Amigos, bienvenidos. Yo os voy a estar explicando estrategias con las que podemos generar rendimiento gracias a los préstamos y a la deuda. El lending es ese apartado de DeFi que muy poca gente controla y hoy quiero explicaros desde cero cómo funciona y además estrategias aplicables con las que podáis utilizar ese conocimiento. El lending es ese negocio que muy poca gente utiliza realmente, muy poca gente sabe utilizarlo de manera correcta y es que sorprendentemente está en máximos históricos. Mucha gente suele meterse en plataformas como Aave, ven que paga un 3-4% de rentabilidad y se van, porque creen que eso es lo único que se puede hacer. Pero realmente el lending, por lo que es famoso, es por la gran herramienta de utilidad que podemos nosotros aplicar a nuestro favor. No este 3-4% de rentabilidad es lo que nos va a beneficiar, sino la cantidad de préstamos y de deuda que podemos pedir para maximizar nuestra rentabilidad. Por eso es que primero quiero explicaros ciertos conceptos que debéis conocer antes de empezar con las estrategias y luego abarcaremos ciertas estrategias que yo creo que se van a poder adaptar a cada uno de vosotros, seas conservador, arriesgado, volátil, no volátil, todo tipo de casos. Y finalmente veremos errores comunes que mucha gente comete a la hora de tomar préstamos y deuda. Comenzando por los conceptos, quiero que veamos primero unas pequeñas fórmulas matemáticas. Os aseguro que no son para nada complicadas, pero es necesario que lo sepáis porque muchas veces vamos a hacer análisis de estrategias gracias a estos conceptos. Primero todo tenemos que conocer el concepto del LTV. El LTV viene de las siglas Loan to Value, que quiere decir el ratio de deuda respecto a tu colateral. Por ejemplo, yo me vengo a un protocolo como Aave y lo que hago es depositar, por ejemplo, $1000 en forma de Ethereum. Pues lo que haríamos simplemente sería depositar $1000. Y ahora lo que nosotros podemos hacer es tomar una deuda gracias a este colateral. Pero claro, ¿cuánta es la deuda máxima que tú puedes pedir según el colateral que tú has dado? Pues eso lo determina el LTV. En este caso, si clicas en los 3 puntos y en detalle te va a aparecer aquí el Max LTV, que es de un 80%. Un LTV del 80% quiere decir que la deuda máxima que tú puedes pedir es de $800. ¿Quiere decir que si tú pides $800 te van a liquidar? No, porque eso lo determina el LLTV, que es el Liquidation Loan to Value. En este caso, si te vuelves a venir a Aave, puedes ver aquí que dice Liquidation Threshold, que viene a ser lo mismo que el LLTV, que es del 84%. Por lo que en este caso, si el LLTV es del 84%, en caso de que tu deuda equivalga a $840, vas a ser liquidado. Obviamente suponiendo que vas a depositar $1000, por eso es el 84%. Así que resumiendo, la deuda máxima que tú puedes pedir es del 80%. Y si esa deuda sube un poquito más y alcanza el 84%, te van a liquidar. Obviamente, Aave no te va a permitir que tú pidas una deuda del 84 porque te van a liquidar enseguida. Tienen que poner un límite un poquito más bajo para que así tengas un margen y no te liquiden al segundo. ¿Qué ocurre cuando te liquidan? Mucha gente cree que cuando te liquidan pierdes todo tu dinero. No, cuando a ti te liquidan te aplican una cosa llamada el Liquidation Penalty, que es una penalización por haber sido liquidado, que es del 5%. Por ejemplo, depositas $1000, hay subidas de deuda, te acaban liquidando, pues te quitan el 5% de tu total. Así que no hay que alarmarse, porque mucha gente cree que cuando te liquidan pierdes todo tu dinero, y no es así. Otro aspecto importante que debemos conocer es la llamada factor de salud. El factor de salud viene determinado por esta fórmula que tenemos aquí. Tenemos que dividir el Liquidation Loan to Value, que es el punto de liquidación, entre el Loan to Value, en este caso la deuda que nosotros tengamos. Por ejemplo, suponed que yo tengo un Liquidation Loan to Value del 90%. Es decir, que cuando mi deuda alcance el 90% del colateral, yo voy a ser liquidado. Pues eso lo tenemos que dividir entre el LTV actual
que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo $1000 depositados y tengo una deuda de $450, mi LTV sería del 45%. Pues si hacemos la división, podemos ver que esto nos daría un factor de salud de 2.00. El factor de salud indica cómo de saludable es tu préstamo respecto a tu colateral. Es decir, cómo de saludable es tu deuda y cómo de probable es que te liquiden. En este caso, si el factor de salud alcanza un número inferior a 1, vas a ser liquidado. Y esto tiene bastante sentido, porque si tu factor de salud da 1, significa que tu liquidation loan to value y tu loan to value son lo mismo. Por ejemplo, imagínate que tú has pedido $900 de deuda, entonces tienes un LTV de 90 y tu liquidation loan to value es de 90. Pues si haces 90 entre 90 equivale a 1.00. Es decir, que si tu factor de salud alcanza el 1, te van a liquidar porque tu deuda ha equiparado el liquidation loan to value, por lo que el protocolo interpreta que ya has alcanzado ese umbral de liquidación, por lo que te van a aplicar el liquidation penalty del 5%. Lógicamente, todos estos parámetros de LTV, LLTV, el factor de salud no, pero los demás parámetros sí van a ser variables, por lo que dependiendo del protocolo que tú utilices, vas a tener un LTV distinto. Además, una cosa que hay que tener en cuenta es que dependiendo de qué pares utilices como deuda, vas a tener un LTV mayor o un LTV menor. En este caso, en AVE tenemos una cosa que se llama el E-Mode, que tú puedes activar y lo que hace es incrementar tu LTV para pares relacionados. Por ejemplo, si yo doy Ethereum y pido Ethereum, puedo pedir con un LTV mayor, porque son pares que están correlacionados. El tema con los protocolos de lending es que todos funcionan de la misma manera. Aave, Morpho, Compound, Camino, todos son protocolos que en esencia funcionan igual, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en Aave lo que podemos hacer es depositar cualquier activo y luego pedir como deuda cualquier activo que nosotros queramos. Luego aparecen proyectos como Morpho donde lo que se hace es buscar la eficiencia de los préstamos, por lo que se crean pares donde tú puedes depositar activos en específico y luego pedir deuda de esa posición en específico. Por eso es que son pares de posiciones. Depositas esto y pides esto. Y es siempre ese par, no se puede variar. En cambio, en Aave, tú simplemente depositas y pides lo que te da la gana. No hay ningún límite, sino que tú puedes pedir activo que tú quieras, sin importar si es este o este. Sinceramente, hay más fórmulas que podemos abarcar. En este caso, yo he dado las más simples, pero si os interesa, recomiendo que os metáis al Discord y entréis en la enciclopedia, porque aquí voy a dar las explicaciones con su respectiva explicación. Además que tengo fórmulas para lending, para pools, para loopings y para yield farming, así que es muy probable que esto te interese. Si es así, pues métete en el Discord que está en la descripción. La primera estrategia de la que vamos a hablar es de depositar monedas que nosotros tengamos en holding y luego vamos a pedir deuda estable con la que vamos a sacar mayor rentabilidad. Esto es muy útil en casos en los que tú no tengas un portfolio líquido en el que no tengas monedas estables que utilizar para poder farmear. Por ejemplo, imagínate que tú tienes mucho Ethereum y no tienes moneda estable. Lo que puedes hacer es venirte a un protocolo como Aave, depositar tus Ethereums, dejarlos en holding ganando un poquito de rentabilidad y luego vas a pedir deuda en moneda estable USDC. Tú vas a pagar un 5% de rentabilidad, pero la cuestión es que tú esta rentabilidad la puedes arbitrar fácilmente y sacarle mucha mayor rentabilidad que este 5%. Por ejemplo, te puedes venir a protocolos como Stream Finance, donde pagan un 18% de APR y sacarte el margen, que en este caso sería 18 menos 5, porque tenemos que restar la deuda, por lo que sacarías un 13% extra a tus Ethereum sin realmente tener monedas estables. Ahí está la magia de los préstamos, y es que tú puedes pedir la deuda que te dé la gana y hacer con esa deuda lo que en esencia te dé la gana. Otro ejemplo sería, por ejemplo, pedir moneda estable, otra vez pagando un 5%, esto en Aave, pero te recuerdo que en protocolos como Morpho los préstamos son todavía más baratos, así que puedes incluso encontrar un 2-3%
de rentabilidad que vas a pagar por tu deuda es algo bastante factible, entonces ahí tu capacidad de arbitraje sería todavía mayor. Por ejemplo, te puedes venir a Pendle y buscar las categorías estables, donde te van a aparecer las rentabilidades de los tokens estables. Y ya puedes ver que simplemente con echar un ojo ya podemos encontrar periodos de maduración que nos van a pagar incluso un 12%. Así que tenemos aquí un margen muy bueno. Al igual que estas, hay muchas otras maneras de poder sacar rendimiento a tus monedas estables. Ya más que entres en la enciclopedia DeFi, doy un montón de estrategias donde puedes sacarle un 20-30% fácilmente a tus monedas estables. Lo que no quiero en este vídeo es profundizar mucho en las estrategias, porque lo que quiero abarcar es el tema de los préstamos y la deuda. El siguiente caso que podemos aplicar es depositar nosotros monedas estables y luego pedir un activo volátil como Bitcoin, Ethereum, Solana, Hype, el que nos dé la gana. Por ejemplo, en este caso lo que yo hago, que es lo que voy a hacer luego, lo que pasa que todavía no lo he hecho, pero quiero mostrarlo, lo que podemos hacer es depositar monedas estables y gracias a esas monedas estables que tenemos podemos pedir una deuda en formato volátil. Por ejemplo, puedes pedir Ethereum, Bitcoin, Link, Arbitrum, cualquier token que a ti te dé la gana, lo puedes pedir y luego con eso farmear, por lo que estarías sacando rentabilidad con un token que es volátil. En este caso, la deuda volátil no se puede interpretar como que es volátil, porque si tú debes un Ethereum, siempre vas a deber ese Ethereum de forma fija, sin importar si Ethereum vale más o vale menos. Por ejemplo, imagínate que yo pido como préstamo un Ethereum y Ethereum sube de 2000 a 4000. Pues en este caso tu deuda sigue siendo un Ethereum, por lo que si yo he pedido ese Ethereum y lo he holdeado en cartera, yo voy a poder devolver la misma cantidad. No me va a afectar el precio que haya tenido Ethereum durante el lapso de tiempo. ¿Qué sentido tiene pedir un Ethereum? Pues puedes aplicar muchas estrategias. Hay mucha gente que lo que hace es aplicar un short. Por ejemplo, piden una deuda en forma volátil, la venden, por lo que estarían shorteándola, y luego pues lo que hacen es que cuando el token caiga de precio, recompran ese token y pagan la deuda. Esto, por ejemplo, se puede ver si Ethereum cae de 2000 a $1000. Y yo lo que he hecho ha sido pedir una deuda de Ethereum, he vendido mi Ethereum por moneda estable y cuando Ethereum cae a $1000, pues yo recompro un Ethereum, por lo que me llevo $1000 de beneficio. Es una estrategia posible, pero yo lo que os quiero recomendar, en caso de que queráis farmear con tokens volátiles, es que utilicéis ese Ethereum para yield farming, por lo que podáis sacarle rendimiento extra para que luego cuando repaguéis la deuda os quedéis ese margen que habéis conseguido. Por ejemplo, puedes buscar pools que estén correlacionadas, que pertenezcan al mismo token, como por ejemplo LBTC y RapidBTC, al que puedas sacarle un rendimiento, pero como estás pidiéndolo como deuda, no te va a afectar la volatilidad del mercado, por lo que te vas a llevar esta rentabilidad libre de riesgos. Imagínate que yo pido un Ethereum gracias a mis monedas estables, luego me llevo ese Ethereum a una pool de liquidez donde por ejemplo le saco un 15%, aquí tenemos esta en la red de Base en Aerodrome que genera más o menos un 15%, pues yo puedo generar esta rentabilidad libre de riesgos porque no voy a estar expuesto a la volatilidad de Ethereum. Ya te he dicho antes que si tu deuda es un Ethereum, siempre va a ser un Ethereum y en este caso, como tú estás utilizando pares correlacionados, siempre vas a tener un Ethereum en la pool de liquidez, ya que no te va a afectar el impermanent loss. Otro caso de uso sería pedir tokens mucho más arriesgados, como por ejemplo meme coins o tokens muy volátiles a los que tú no te quieras exponer. Normalmente estos tokens tienen una volatilidad muy alta, por lo que generan mucho volumen y por ende generan muchas comisiones, por lo que a ti te puede interesar exponerte a la rentabilidad de estos tokens, pero no a la volatilidad. Así que en esos casos te interesa depositar como colateral moneda estable o cualquier activo volátil, como por ejemplo Bitcoin, y luego pedir ese activo arriesgado al que tú no te quieras exponer, pero sí a su rentabilidad, por lo que vas a estar arbitrando rentabilidad gracias a la deuda.
Como última estrategia quiero explicaros los loopings. Y es que los loopings es una forma exquisita de poder apalancar nuestra liquidez y por ende apalancar nuestro rendimiento. No voy a explicar enteramente cómo funcionan los loopings porque es algo bastante complejo de explicar y me va a llevar mucho tiempo. Pero sí te recuerdo que si quieres aplicar todo esto de forma avanzada, te recomiendo entrar en la enciclopedia DeFi porque estoy explicando todas las fórmulas importantes que tenemos que saber para los loopings. Además, tengo tutoriales donde explico cómo funcionan los loopings desde cero. El looping, como su nombre dice, es hacer giros con nuestra liquidez. Por ejemplo, yo deposito colateral, pido una deuda y yo realmente con esa deuda puedo hacer lo que quiera. Así que lo que decido hacer es volver a depositarlo como colateral. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo deposito colateral, aunque sea mi deuda, el hecho de depositar más colateral me permite pedir más deuda. Eso es el looping. Y el looping, como hemos dicho antes, viene determinado por el LTV. De hecho, el máximo looping que podemos aplicar viene determinada por esta fórmula. Esta es la fórmula que determina el apalancamiento máximo que podemos hacer con los loopings, dando colateral, pidiendo deuda, esa deuda volviendo a depositarla como colateral, así constantemente. Esta fórmula nos dice el máximo apalancamiento. Por ejemplo, si tenemos un LTV del 80%, que es el que ronda en más o menos las plataformas más conocidas como Aave, pues en ese caso, si hacemos la fórmula poniendo el LTV a 0,8 a modo porcentual, nos daría 1 partido 0,2. Y si metemos esto a la calculadora, me tenéis que creer, si no ponerlo vosotros, os va a dar un resultado de 5x. Quiere decir que si el LTV de una plataforma es del 80%, yo puedo llegar a apalancarme hasta un 5x, por lo que si mi rentabilidad era 10, va a pasar a ser 50. ¿Cómo podemos ver esto de forma más visual? Yo recomiendo que utilicéis la Loop Calculator que tiene de Trinity, que va a estar ahí en la descripción. Tú puedes elegir, por ejemplo, el colateral que vas a ganar, vamos a decir un 10%, la deuda que tú vas a pagar, vamos a poner por ejemplo un 5%, el rebate API son los incentivos que tú vas a ganar, vamos a ponerlo en 0 para que sean cálculos más redondos, el LTV que tienes que escribir, te recuerdo que 0,8 es más o menos un 5x de apalancamiento y los loopings que tú quieres aplicar. Por ejemplo, vamos a pegarle 10 loopings a nuestro colateral. Pues estaríamos ganando una rentabilidad del 26% con un apalancamiento del 4,40x. Imagínate que me da por hacer 100 loops. Pues podemos ver, 100 no, pero por ejemplo 50. Podemos ver que el apalancamiento va subiendo. Y como el LTV es del 80%, el máximo apalancamiento es de 5x. Realmente no necesitas entender estos conceptos, pero quiero que los interiorices para que te hagas una idea de los cálculos que tienes que hacer. Porque viene bien saber el apalancamiento que vas a tener, las vueltas que vas a hacer. Es una calculadora muy visual que te va a ayudar a entender cómo funcionan los loopings realmente. Pero bueno, vamos a volver a poner, por ejemplo, 10 loops. Si bajas, te va a aparecer aquí una tabla y te va a decir cuánto yield vas a estar ganando por cada looping. Puedes ver que mientras más loops aplicamos, el yield va subiendo. Va decreciendo cada vez, porque cada vez podemos pedir menos deuda, pero va incrementando, pasando de $100 a $440. ¿Qué ejemplos podríamos aplicar de loopings para poder sacar rentabilidad? Mismamente en Aave ya podemos aplicar loopings con los PTs de Pendle. El PT de Pendle es un token que te paga una rentabilidad fija. Por ejemplo, aquí tenemos el PT de Tena, que vamos a ver su rentabilidad cuánto paga. Podemos ver que el PT estaqueado de Tena paga más o menos un 7,5%. Lógicamente no te recomiendo que entres aquí porque el periodo de madurez dura solamente 30 días. Así que esto es un ejemplo para que lo entiendas. En este caso lo que podemos hacer es comprar el PT, que repito, es una rentabilidad fija, es decir, que tú te vas a asegurar que te van a pagar siempre un 7,5% durante el periodo de madurez, que en este caso es poco porque solamente es un mes, pero si encuentras uno que sea de más, pues tu rentabilidad va a ser todavía mayor. Esta rentabilidad es anualizada, no quiere decir que sea una rentabilidad que te vayan a pagar durante el periodo de madurez, sino que esto es anualizado.
Entonces tú podrías comprar esta rentabilidad con este token y depositarlo como colateral en Aave. Lo que puedes hacer es depositarlo y luego pedir moneda estable. Y con esa moneda estable lo que vas a hacer es volver a comprar el PT de Ethena, por lo que vas a poder aplicar muchos rulos, muchas vueltas. En este caso, el LTV lo puedes comprobar en detalles en el PT de Ethena y podemos ver que tenemos un LTV del 90%, por lo que nuestro máximo apalancamiento va a ser de un 10x. Fíjate que si yo meto la fórmula 1 menos 0,9 sería 1 partido 0,1. Y 1 partido 0,1, créeme, o si no, ponlo en la calculadora, es un 10x, por lo que vamos a poder apalancarnos hasta 10 veces con un token que nos asegura rendimiento. La estrategia sería depositar el PT de Ethena y luego pedir prestado moneda estable como USDC o USDC, por lo que podemos aplicar esto varias veces. Otra estrategia que quiero enseñaros son los loops en dTrinity en la blockchain de Sonic, que últimamente lo están petando y a la gente le está gustando bastante. En este caso lo que podemos hacer es depositar como colateral el Rapid Stake SC-USD, que es la moneda de Rings Protocol, básicamente un protocolo de Sonic que emite una moneda estable. Más o menos te van a pagar un 10% por depositar, por simplemente holdearlo, y tú, como lo das como colateral, puedes pedir la moneda estable emitida por ellos llamada DUSD, en la que solamente vas a pagar un 0,44 de deuda. Es decir, que lo que podemos hacer en dTrinity es encontrar deuda muy barata, porque solamente vamos a pagar un 0,40% de rentabilidad por nuestra moneda estable. Es muy poca deuda la que vamos a pagar, por lo que podemos aplicar muy buenos loopings. Ahora, la pregunta que siempre surge es decir, pero Denis, ¿cómo voy a pedir prestado un token que solamente tiene 1 millón de market cap? Voy a tener mucho riesgo de por medio. Realmente, cuando tú pides deuda, se aplica lo contrario. Mientras un token sea más arriesgado, más te va a convenir pedirlo como deuda, porque si mañana dTrinity hace un DPEG, a mí no me va a importar porque lo tengo como deuda. Si yo pido tokens equivalentes a $1000 de USD y mañana hace un DPEG, mi deuda va a ser $0, por lo que yo voy a estar incluso ganando rentabilidad si ocurre un DPEG. Digamos que cuando tú pides una deuda, lo que haces es shortear el token que pides como deuda, por lo que en este caso no estás poniendo riesgos de por medio, ya que si de USD hace un DPEG, tú simplemente vas a tener deuda a cero. Por lo que en este caso lo que podemos hacer es meter los datos en la calculadora, ganaremos un 10% de API, vamos a pagar un 5,65 de deuda, pero gracias a los incentivos se nos queda en un 0,44. Por lo que en este caso vamos a poner 5,65, pero el rebate API, que son los incentivos, los vamos a añadir, por lo que se nos va a quedar una deuda de 0,44. Simplemente escribimos aquí los incentivos de 5,21 y se nos va a quedar más o menos con un LTV del 0,8, que es lo que tiene dTrinity, se nos quedaría en una rentabilidad del 42%. La deuda que pagaríamos sería prácticamente nula, $15, en cambio ganarías un yield de $440. Todo eso sin exponerte al token, porque tú lo que vas a hacer es convertirlo en el Rapid Stake SC-USD, que más o menos paga un 10%, y es un protocolo bastante más seguro que el de dTrinity, por lo que no vas a estar expuesto a tanto riesgo de por medio. Todo este tipo de loopings yo lo estoy explicando con monedas estables, pero es que realmente lo puedes aplicar con también tokens volátiles como Ethereum, el token de Sonic. En este caso puedes depositar el token de Sonic ganando casi un 5% y luego pedir el token de Sonic a un 0,90. Aplicas vueltas y le puedes sacar un 30-40% fácilmente a estos tokens. Así que quiero abriros la mente y que veáis que no solamente podemos hacer este tipo de loopings con monedas estables, sino que realmente con el token que nosotros queramos. Sé que no he profundizado en estrategias, tampoco he profundizado quizás en el tema más teórico, así que yo te recomiendo que si quieres aprender más de loopings, que te metas en la enciclopedia, te veas las fórmulas, te veas los tutoriales, te veas las ideas de farming que te doy con loopings, para que así puedas aprender todavía más.
Hay varios errores que muchas veces la gente suele cometer a la hora de pedir deuda y de tomar préstamos. Yo siempre encuentro dos casos de personas en los que puedo ver este tipo de errores. El primer caso es esa persona que tiene mucho miedo de tomar mucha deuda. Es una persona que tiene mucho miedo de ser liquidado porque cree que va a perder todo su dinero. Ya hemos visto antes que si te liquidan en, por ejemplo, AVE, te van a aplicar una penalización del 5%. Incluso si son tokens muy correlacionados, la liquidación va a ser todavía menor, por lo que no vas a perder todo tu dinero si eres liquidado. No hay que tenerle tanto miedo a la deuda. Luego, hay otro caso de persona que es completamente lo contrario. Hay gente que no cuida su factor de salud y está siendo constantemente liquidada. Hay que intentar buscar el punto medio entre salud y no ser liquidado, pero tener una buena cantidad como deuda. Si pides muy poca deuda, no vas a poder sacarle mucha rentabilidad. El otro factor a tener en cuenta viene respecto a los loopings, y es que los loopings suena bastante bonito, ves que puedes ganar mucha más rentabilidad, pero hay que tener cuidado porque puedes tener problemas de liquidez, problemas de slippage, problemas de oráculos. Yo siempre recomiendo que si vas a entrar en una estrategia de loopings, estés durante un tiempo prolongado, varias semanas o varios meses en los que puedas acumular mucha rentabilidad. Piensa que cuando tú estás aplicando loopings, tu rentabilidad se multiplica, pero los gastos que pagas también se multiplican. Por ejemplo, si tú vas a pagar un fee del 0,1%, si aplicas un looping de un 20x, vas a pagar un 2% de comisión, por lo que tu rentabilidad se multiplica, pero tus gastos también se multiplican. Así que cuando apliques estrategias de looping, vigila bien el TVL, la liquidez, los oráculos, el token que vayas a utilizar. Fíjate si es un token líquido, cuánta comisión te van a pagar. No cualquier looping es bueno por más que la rentabilidad sea buena. Lógicamente no me voy a parar a explicar todas las cosas que hay que tener en cuenta porque si no se haría muy largo, pero sí ándate con cuidado porque no todos los loopings son los mejores, tienes que ir con cautela. Quiero hacer un pequeño inciso para contarte la preventa de la enciclopedia DeFi. Aquí lo que hago es darte farmings, airdrops, tutoriales, artículos, herramientas, fórmulas, bases de datos y calculadoras Excel. Básicamente es una herramienta de trabajo que te va a ahorrar mucho tiempo. En caso de que tú no estés todo el día detrás de la pantalla, puede serte bastante útil porque te va a ahorrar muchísimas horas de investigación. Por ejemplo, tienes estrategias de farming donde puedes sacar rentabilidad con tu moneda estable o con tus tokens volátiles, categorizado por APR y por airdrops que tú vas a farmear, también airdrops que están categorizados y explicados aquí, y también tutoriales para esa gente más principiante que quiera aprender desde cero y cositas más avanzadas, como los loopings o Pendle. También tenemos artículos, herramientas que pueden serte bastante útiles como aplicaciones, puentes, información, etcétera. Una base de datos donde puedes rastrear wallets para conseguir estrategias de farming e incluso un apartado más avanzado donde doy fórmulas para loopings, liquidity pools, lending, yield farming, etc. Son cosas bastante más avanzadas, pero que si quieres aprender DeFi profundo te puede ir bastante bien. Y finalmente unas calculadoras Excel donde puedes llevar a cabo tus métricas, tracking, rentabilidades, etc. Si te interesa, te recomiendo que te metas al Discord, que está en la descripción, puedes leerte este apartado y aquí en este vídeo voy a explicarte un tutorial detallado de lo que incluye la enciclopedia. Además, vas a tener acceso a la comunidad y va a ser de acceso vitalicio. No vas a tener que volver a pagar nunca más. Así que si te interesa, métete y clica aquí para poder abrir un ticket y contactarme. Si quieres ver las reviews de la gente que ya la ha comprado, puedes entrar aquí y leer las reviews de la gente que ya la tiene y sus opiniones. Así que no tengo nada más que decir. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si tienes alguna duda, te recomiendo que te metas al Telegram del canal. Ahí puedes hacer cualquier pregunta y si no te respondo yo, te va a responder cualquier otra persona encantada. Así que no tengo nada más que decir. Espero que tengas un muy buen día y hasta luego. Chao.